la voluntad de Dios que me ha enviado, dice Jesucristo. Y vamos a iniciar acá en el primer punto, y es un punto muy importante para mí, ya que muchos han creído que la salvación es una oración, que es solamente una oración, y esa oración es el inicio, pero realmente la salvación es un cambio de vida, es un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver y no podrá entrar, la siguiente parte, al reino de los cielos. Entonces no se trata solamente de una oración, sino un cambio de vida. Y Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y esa parte es bien importante, porque si somos salvos, si hemos conocido a Jesucristo, vamos a hacer la voluntad del que nos envió. Entonces la salvación no se trata de una oración, sino de un cambio de vida, de una transformación, de una renovación en nuestra mente. Y es una parte que hemos creído que porque yo acepté a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si yo realmente tuve un encuentro con Él, a través de mis frutos yo lo voy a demostrar. Y esta es la segunda parte. La salvación se muestra a través de los frutos. Esto es bien importante. El número 2, la salvación se muestra a través de nuestros frutos. Si alguien es salvo, se va a ver por sus frutos, más que por sus palabras o por lo que diga. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Entonces, alguien que es salvo se manifiesta a través de los frutos. Y Jesús lo dijo en Mateo 7, 17 al 21. Vamos a ir ahí un poquito más adelante, Mateo 7, 17 al 21. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente volvemos a marcar algo importante. La salvación viene a través y se muestra de los frutos. Alguien que es salvo ya no va a seguir pecando. Alguien que ya conoció a Jesucristo no va a seguir practicando el pecado, sino que ahora está viviendo conforme a la voluntad de Dios, y que es apartados de todo pecado, apartados, y Él va a luchar por acercarnos a Él, porque viviendo con Él somos libres del pecado. Teniendo una relación con Él, definitivamente somos libres del pecado, pero se necesita una relación. Más que la salvación, Dios quiere una relación con nosotros. Quiero repetir esa parte: más que la salvación, Él quiere una relación. Muchos nos hemos enfocado solo en la parte de la salvación, pero se nos olvidó la parte importante, que es la relación. Él vino a salvarnos para tener una relación, no solo para salvarnos del infierno, no solamente para librarnos del infierno, sino Él vino a salvarnos para tener una relación con nosotros. Y esa parte, cuando una persona se da cuenta de lo importante que es la relación con Cristo, esa persona va camino hacia su presencia. La gente ha perdido y se ha alejado de la presencia de Dios, perdieron la presencia de Dios porque se enfocaron solamente en la salvación y se olvidaron de la relación con Jesucristo. Hoy vemos una iglesia que quiere que se le hable de victoria, que quiere que se le hable de triunfo, de bendición, de prosperidad, pero ellos no quieren tener una relación con Cristo. La muerte de Jesucristo en esa cruz vino a traer esa relación, donde toda persona hoy puede entrar ante el trono de la gracia y poder hablar con Dios y poder relacionarse con Dios de una manera especial. Es decir, Él vino y se rasgó el velo del templo para que toda persona pueda entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y hoy Cristo te invita a esa parte. Entonces la salvación no es una oración, es un cambio de vida. La salvación se muestra a través de nuestros frutos. Y por eso Jesús dijo: de todo buen árbol bueno, los frutos serán buenos, y de un árbol malo, pues definitivamente los frutos serán malos. Así que no todo el que le dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y ahí hay una parte bien importante. Hay gente que está en Cristo, que conoció a Cristo, pero que no quiere rendir su voluntad.
Y por eso le decía al inicio, prefiero creer, porque no hay una tesis comprobada. Para los que dicen que la salvación no se pierde, pues hay versículos. Y para los que dicen que la salvación se pierde, pues hay versículos. Yo prefiero creer en lo personal que sí se pierde, porque he visto lo que ha causado el creer que no se pierde. Lo que ha provocado en la iglesia, y más en una iglesia inmadura, más en una iglesia que no está fundamentada en la palabra, más en una iglesia que no ha tenido un nuevo nacimiento, que quizás lo que encontró fue una religión, pero no ha conocido a Dios. Lo que la iglesia encuentra, cuando usted le dice, mire, haga lo que usted haga, todos usted es salvo. Porque es un regalo de parte de Dios y nadie se lo va a quitar, definitivamente. Pero alguien que es salvo muestra por sus frutos, muestra por sus hechos que es un hijo de Dios. Alguien que ha encontrado a Jesucristo, alguien que nació de nuevo, muestra a través de sus frutos que es un hijo de Dios. Más que si es salvo o no es salvo, el que es salvo lo muestra. Más si se pierde o no se pierde la salvación, el que ha entrado a esa salvación lo muestra a través de sus frutos. Entonces estas dos interpretaciones acerca de la salvación, una que se pierde, es el punto número 3. Dos interpretaciones, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Porque si queremos ir hacia la presencia de Dios, debemos de cuidar con temor y con temblor esta salvación que se nos ha dado. Si queremos llegar hacia su presencia, debemos de cuidar con temor y temblor la salvación que vino de parte de Dios. No se trata de estar jugando. Porque para mí yo prefiero creer que la salvación se pierde. Quiero darle estos puntos de vista. Le decía al inicio, en este número 3 quiero darle varios puntos de vista. En el inciso A, ninguno puede decir que es una verdad absoluta, porque para cada interpretación hay versículos que lo sustentan, de que se pierde la salvación y de que no se pierde. Claro, para la persona que recibió a Cristo y está viviendo conforme a su voluntad, no se pierde. Definitivamente, porque es un regalo de Dios. No es por obras, como dice Efesios 2:8 y Efesios 2:9. No es por obras, es por fe. Pero cuando usted peca, afecta esa fe, afecta esa relación con Dios. Entonces, para aquel que vive esta parte de decir, bueno, yo soy salvo por la sangre de Jesús, soy salvo por la fe en Jesús y voy a vivir conforme a esa fe, pues definitivamente la salvación no se pierde. Pero yo le decía al inicio que yo prefiero creer que la salvación se pierde. ¿Por qué? Voy a dar algunas razones. En el inciso B, opté el creer que la salvación se pierde por las siguientes razones. Número 1, es visto el fruto que ha producido. En algunas personas la enseñanza salvos siempre salvos, una vida de pecado. Definitivamente, una vida de pecado. Aquellas personas que se les ha enseñado, bueno, usted peque y no hay ningún problema, todos usted ya es salvo. Sea infiel a su esposa, robe, cometa adulterio, no sé, asesine a alguien, todos usted es salvo. Ha provocado en la iglesia inmoralidad sexual, libertinaje, desenfrenos, hogares destruidos. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera. No es así. Por eso dice, no solamente el que me conoce. Oiga, esta palabra es bien importante, hay una revelación fuerte. No solo el que me dice Señor, Señor, lo escuche, no solo el que me conoce, está diciendo Jesús, esa es la interpretación, no solo el que me conoce, sino hay algo más, el que hace la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces yo puedo haber conocido a Jesucristo, pero no hacer su voluntad. Si realmente yo quiero llegar al cielo, si un día al morir yo quiero partir con Cristo, no solamente es haber conocido a Cristo, sino hacer la voluntad del que lo envió. A Él lo envió Dios para hacer una voluntad y es cortar el pecado, cortar la muerte, cortar la pobreza, cortar la miseria. Es decir, la voluntad de Dios viene implícita, viene dentro de la salvación. Entonces no se trata de ser salvos para seguir pecando. No se trata de ser salvos para seguir en contra de la corriente de la voluntad de Dios. Se trata de ser salvos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo interpreto esto, claro, la salvación no se pierde para aquel que vive conforme a la voluntad de Dios, que conoció a Cristo, pero que también vive conforme a la voluntad de Dios. Ahí está el mensaje completo. Jesús lo dijo, no solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del que me envió. Entonces muchos conocieron a Cristo, pero no quieren rendir su voluntad. Muchos aceptaron a Cristo, pero no quieren rendir su voluntad. Y este es el tiempo de que tú le digas, Señor,
Yo no solamente te conocí, sino que hoy quiero rendir mi voluntad, quiero rendir mi carácter, quiero rendirme. Y esta parte me impacta, porque yo te digo, prefiero creer que la salvación se pierde, porque no queremos libertinaje en la iglesia. No queremos gente que esté desenfrenada en el mundo, pecando deliberadamente, hogares destruidos, gente siendo infiel. Definitivamente Dios te perdona si te arrepientes y te apartas del pecado. Definitivamente está la parte de la misericordia, la gracia de Dios. Lo vemos en Sansón. Él estuvo pecando y pecando, un hombre terco, orgulloso, rebelde. Y Dios tuvo misericordia de él, Dios tuvo compasión de él, pero esa desobediencia le trajo consecuencias. Y esta es la parte que hoy vamos a estar viendo. Una persona que quiere seguir pecando prefiere la segunda interpretación. Y por eso mi familia está escuchando hoy acá. Mi familia está apuntando hoy acá el tema, porque esto es camino hacia su presencia. Y es muy importante para nosotros esta parte. Esta parte es muy importante para nosotros. No vemos como que es una palabra más. No, es una palabra importante para nosotros. Es una palabra muy importante. Entonces yo prefiero prevenir. Así de sencillo. La segunda interpretación, la segunda razón, una persona que quiere seguir pecando prefiere la segunda interpretación. Salvos, siempre salvos. Porque esta persona está interesada no en cumplir la voluntad de Dios, sino en seguir haciendo su voluntad. Entonces a esta persona no le interesa la presencia de Dios. A esta persona no le interesa la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, ahí está todo. Donde está la presencia del Dios viviente, ahí está todo. Si Dios está, está todo. Entonces, si eres inmaduro, si te cuesta, has tenido alguna lucha en contra del pecado, hay algún pecado que te está y va a molestar, no tomes la segunda interpretación. Trabaja con tu mente, educa tu mente. Y bueno, yo creo que la salvación se pierde. Voy a caminar en fidelidad, voy a caminar en lealtad a Dios, voy a luchar en contra de ese pecado. Porque imagínate, la persona tiene algún problema con algún pecado y se le dice a esta persona que no importa, que siga pecando. Yo he visto lo que ha causado el alcohol, yo he visto lo que ha causado las drogas, yo he visto lo que ha causado la infidelidad, yo he visto las causas del pecado, las causas de nuestro pecado, lo que ha causado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, es decir, un cambio de vida en Cristo. La paga del pecado es muerte, definitivamente. Es decir, no podemos quitarle partes a la palabra de Dios. Y entonces prefiero creer que la salvación se pierde, pero para ti quieres seguir pecando, prefiere la segunda interpretación, creer de que no se pierde aunque esta persona siga pecando. Prefiero prevenir, la número 3, la tercera razón, porque yo te digo, prefiero creer que se pierde, porque prefiero prevenir que al final lamentar. Prefiero prevenir que después lamentar. Es posible que cuando llegue al cielo el Señor me diga que estaba equivocado, que pude haber mentido, que pude haber matado, que pude haber adulterado, que pude haber robado y que todo mundo iba a ser salvo. Prefiero prevenir, prefiero que me diga estabas equivocado en tu interpretación. Prefiero prevenir porque necesito la presencia de Dios, porque el pecado me aparta de la presencia de Dios. Y no tenemos la madurez, se lo digo, no tenemos la madurez para decir salvos, siempre salvos. Gracia, solo gracia. No tenemos la madurez. Definitivamente. No hemos crecido bajo el temor, bajo la dirección, bajo la voluntad de Dios. Nos ha costado, hay mucha rebeldía en nuestro corazón. Hay muchas cosas que cambiar. Entonces prefiero prevenir y que Dios me diga, estabas equivocado. Pudiste haber pecado, pudiste haber hecho todo eso y tú no ibas a ser salvo. Prefiero prevenir. ¿Por qué esta razón? Escuchen, por favor, esto es bien importante para mí. Si estoy equivocado, mi interpretación, lo bueno es de que en esta interpretación, si yo estoy equivocado, Dios me dice, estuviste equivocado. Lo importante de esta interpretación es de que yo no puse en riesgo mi salvación, ni tampoco la de mucha gente. Sé que hay mucha gente que me está escuchando acá. Entonces, si yo estoy equivocado, bueno, no paso a decir que el Señor me diga estás equivocado, pero no puse en riesgo la salvación de las personas y mi salvación. Por estas razones prefiero creer que la salvación se pierde. Y también te lo voy a sustentar bíblicamente. Prefiero creer
Porque entonces no pongo en riesgo mi salvación, ni en riesgo la salvación de aquellas personas que han conocido a Cristo y que están siendo enseñadas a través de mi persona. Sin embargo, si los equivocados son los que se le enseñan que la salvación no se pierde, harán que muchas personas, por la culpa de ellos, muchos vayan al infierno. Supongamos que si se pierde la salvación, muchos irán al infierno por esa interpretación de creer que se podía seguir pecando y que se podía ser salvos. Muchos se irán al infierno. Muchos se irán al infierno. Y esto lo dice Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice Ezequiel 3, 18. Adviértele al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Amén. Dice Dios, yo te pediré cuentas de su muerte. Es decir, está en nosotros el que la gente cambie su conducta, el apartarlos del mal camino. Por eso el camino de la perdición, el camino del mal, dice que es ancho. Y muchos van por ahí, pero el camino a la salvación es angosto. Y yo lo digo, el camino hacia su presencia es más angosto. El camino hacia una relación con el Espíritu Santo es más angosto. En la Biblia no dice que fumar es pecado, pero estás destruyendo el templo y morada del Espíritu Santo, por lo tanto no lo haces. En la Biblia hay un montón de cosas que tú no las vas a encontrar, pero tú por amor a la presencia de Dios, por temor a Dios, por honrar a Dios, hay cosas que tú no las vas a hacer porque tú tienes una relación con Cristo. No porque una iglesia te está obligando, no porque un pastor te lo está diciendo, sino por la misma relación que tú tienes con Dios. Hay cosas que tú ya no haces. Tú ya no vas a perder el tiempo en, ¿qué te digo?, en 5, 10 horas en un deporte, sino ahora vas a ocupar tu tiempo para la gloria de Dios. Es decir, vas a empezar a tener prioridades, porque al final lo verdadero, lo eterno es lo que está en Cristo Jesús, en su reino. Entonces, sin embargo, si los que están equivocados, si estuviéramos equivocados en esta interpretación y la salvación sí se pierde, ¿cuántas personas morirían? ¿Cuántas personas yo sería responsable de haberles enseñado de que la salvación no se pierde y por eso se dedicaron a pecar? Por eso ellos prefirieron pecar, ellos prefirieron ser infieles, prefirieron causar daño. Y esto al final va a pasarles una factura. Y no solamente a ellos, sino dice el Señor en Ezequiel 3:18, también a ustedes. Ustedes, yo les pediré cuentas de la muerte de esas personas. Aunque la Biblia habla de seguridad del creyente, el creyente debe estar seguro que la salvación no fue por lo que él hizo, fue por lo que Cristo hizo. Pero ahora en esa salvación viene una nueva vida. No se trata de una oración, ahora viene un estilo de vida, una relación con Cristo. Y aunque la Biblia nos habla de la seguridad del creyente, no podemos obviar los versículos que dicen que debemos de cuidar esa salvación, de que debemos de caminar en esa vida. Después de haber conocido a Jesucristo, hay un nuevo estilo de vida. Esa salvación nos lleva a un estilo de vida. Y esa primera parte, es posible que nuestros nombres sean borrados del libro de la Biblia. Apocalipsis 22:19. Apocalipsis 22:19. Dice, es posible que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. Quiero darte estos versículos para sustentar el por qué. En lo personal yo creo y prefiero creer que la salvación se pierde, porque no quiero un libertinaje en nuestra iglesia, porque no quiero que la gente esté en el mundo y esté hoy en la iglesia, porque yo quiero la presencia de Dios en mi vida, porque yo quiero que la presencia de Dios sea en tu vida, y para eso tienes que quitar el pecado, tienes que apartarte del pecado. Y prefiero darte este fundamento. Número 2, una persona en tiempos de prueba podría apartarse de Dios. Vamos a ir a Lucas 8:13. Y mira lo que dice Lucas 8:13. Me impacta esta palabra de Lucas. Lucas 8:13, si tú lo tienes ahí en tu Biblia. Y dice así, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Pero estos se apartan cuando llega la prueba. Es decir, la palabra de fe, el estilo de vida, a causa de las pruebas, a causa de las dificultades del mundo, los hizo regresar nuevamente.
Y te doy todos estos versículos porque sustentan la forma en que yo estoy pensando. Prefiero creer que la salvación se pierde, porque no quiero arriesgarme, no quiero perder la presencia de Dios, no quiero condenar a nadie. Y si no se pierde, pues yo no pierdo nada. Pero si sí se pierde, hay mucha gente que va a ser condenada. Hay mucha gente que por mi culpa podría ser enviada a un infierno. Quiero darte un tercer versículo. Un cristiano débil se puede alejar de Dios por el mal ejemplo de otros. 1 Corintios 8:11. Un cristiano débil, un cristiano inmaduro puede alejarse de Dios por el testimonio malo de otros cristianos. Los que practican el pecado no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5:21, vamos a ir ahí por favor. Por eso tengo que darte el sustento de lo que yo estoy creyendo, es decir, la prueba de lo que estoy creyendo. Gálatas 5:21, mira lo que dice Gálatas 5:21. Gálatas 5:21 dice así: y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No sé si está claro o no está claro. No heredarán el reino de los cielos. Por eso te digo, hay un sustento para las dos interpretaciones. Si se pierde y no se pierde. Prefiero creer que se pierde, porque yo no quiero arriesgar mi salvación. Yo no quiero que otras personas sean condenadas por mi interpretación. Prefiero prevenir que lamentar. Las personas que practican el pecado, dice Gálatas 5:21, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Yo sí quiero heredar ese reino. Y no solamente a la eternidad, sino aquí en la tierra. Yo quiero que el reino de los cielos venga aquí a la tierra, se manifieste en nosotros y abra puertas donde no hay, y sane a los enfermos, liberte a los cautivos, que se manifieste la gloria de Dios. Pero no se va a manifestar la gloria de Dios si nuestros vasos están sucios, si nuestras manos están sucias. No se va a manifestar la gloria de Dios. Dios necesita manos limpias. Dios necesita gente con un nuevo estilo de vida, gente nacida del agua y del Espíritu, gente con una nueva mentalidad, gente temerosa de Dios, apartada del mal, gente íntegra, gente que cada día luchamos en contra del pecado, por agradar a Dios, por agradar a aquel que nos amó, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por agradar a aquel que nos ama. Por eso lo hacemos, no por normas de una iglesia, no por normas de un líder, sino porque Cristo cambió nuestras vidas, y ese cambio de vida nadie nos lo puede dar. Había un corito que cantábamos hace muchos años: el gozo que Cristo me dio, el mundo no me lo puede dar, no me lo pudo dar. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Y yo te digo, por ese gozo en Cristo Jesús es que yo ya no quiero pecar. Por ese gozo que encontré en la salvación, en la vida con Cristo Jesús, que yo ya no quiero volver atrás. Y quiero cuidar también mi salvación. Y prefiero prevenir. Camino hacia su presencia. Hay enseñanzas que han traído la contaminación a la iglesia, que han traído ese libertinaje. Todo eso que ha confundido a la iglesia, que ha echado a perder a la iglesia. Y esta otra parte, quiero darte el siguiente versículo. Los que después de conocer a Dios se vuelven a esclavizar al pecado, terminan en peores condiciones de las que estaban al principio. Esto dice 2 de Pedro 2:20 y 21. Y quiero que vayamos ahí a 2 de Pedro 2:20. Vamos a leer esa parte de 2 de Pedro 2:20. Y dice así: si habiendo escapado de la contaminación del mundo, escucha, si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia, que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Mira, eso está fuertísimo, mi hermano. Alguien que ha conocido a Cristo no puede regresar al pecado. Alguien que experimentó la gloria de Dios no puede volver a ser el mismo. Alguien que nació de nuevo no puede seguir en el pecado. Y tú dirías, ¿cuál será el pecado? Quizá enojo, rebeldía, gritos, chismes, borracheras, cualquier cosa que te aleja de la presencia de Dios.
Y esta parte de 2 de Pedro 2:20, el Señor nos dice, aquellos que ya se escaparon, aquellos que fueron rescatados de la contaminación del mundo, vuelven a enredarse. Es decir, lo vamos a ver más adelante, la caída, esto de perder la salvación no es de la noche a la mañana. Para mí, que yo creo personalmente que se pierde la salvación, sino es una caída paso a paso, paso a paso. Cuando la persona siente que está fuera de la presencia de Dios, están lejos de la presencia de Dios. Y lo vamos a ver en la vida de Lot. Lot no cayó de la noche a la mañana. Lot tomó decisiones no conforme a la voluntad de Dios. Lot tomó decisiones no conforme a la voluntad de Dios. Y en esta parte la salvación es muy importante porque yo quiero la presencia de Dios y quiero ser radical con Dios. Había una canción hace 20 años, me recuerdo, que decía, Señor, hazme un radical. Y yo te digo, yo te pido y pídele al Señor que te haga un radical. Señor, hazme un radical. Hazme un radical. Y era un canto que a mí me gustaba mucho porque o todo o nada. El común denominador de Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es decir, con todo, con todo. No puedes amar a Dios a medias. Y alguien que ama a Dios ya no peca. Porque el que peca, dice la palabra claramente, no ha conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios ya no practica el pecado. Y el Señor nos rescató de esa contaminación del mundo. Ya no tenemos que volvernos a enredar. Aquella gente que ha conocido la salvación, hoy es libre. Él es libre. No puede seguir con esa contaminación. Así que vemos estos versículos. El que peca deliberadamente está pisoteando la sangre de Cristo y pone en riesgo su salvación. Esto lo dice Hebreos 10, 26 y 29, ya no lo voy a leer, pero lo puedes apuntar, Hebreos 10, 26 al 29. Aquellos que pecan deliberadamente, es decir, a propósito, ya con el conocimiento de que es malo, están pisoteando la sangre de Cristo y ponen en riesgo su salvación, porque dice la Biblia en ese pasaje, ya no hay otro sacrificio, ya no hay otro sacrificio. Ellos ya conocieron el sacrificio de Jesús, ya conocieron el don de Dios, ya conocieron la salvación de Dios, ya conocieron la nueva vida, pero decidieron seguir pecando. La misma Biblia dice, ya no hay otro sacrificio. En otras palabras, están jugando con fuego, están arriesgando su salvación. ¿Tú arriesgarías tu salvación? Definitivamente no. Pero esa relación con Cristo es maravillosa. Cuando tú tienes una relación, no por el temor a perder tu salvación, sino la Biblia nos habla de la seguridad del creyente. Fuiste salvo por lo que Él hizo. Y vamos a entrar al punto número 6. Vamos a continuar. La salvación se recibe por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Aunque no somos salvos por nuestras obras, no podemos seguir pecando, porque el pecado habitual afecta nuestra fe. El pecado habitual afecta nuestra fe. Entonces, si hemos recibido esa salvación, que no es por obras, es por la fe en Jesucristo, no podemos afectar nuestra salvación. ¿Y cómo afectamos nuestra salvación? A través del pecado. Entonces, decir, cuando seguimos pecando, afectamos nuestra fe y por consiguiente afectamos nuestra relación con Dios. Si seguimos pecando, afectamos nuestra fe y por consiguiente afectamos nuestra relación con Dios. Romanos dice 6:12, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Mire qué maravilloso. Dios nos muestra que la salvación no es por obras, es por fe, pero el pecado afecta nuestra fe, afecta nuestra relación con Dios, aún afecta nuestra mente. Científicamente está comprobado que el que vive pecando, que el que no vive conforme a la voluntad de Dios, dice que tiene una distorsional, está enfermo mentalmente. Así le llama el mundo, un enfermo mental. ¿Por qué? Porque el pecado tomó el control de esa vida. Número 7. La Biblia dice que en Cristo somos salvos. Definitivamente, en Cristo. En Cristo. No en nuestras fuerzas. En Cristo somos salvos. En Cristo somos santos. En Cristo somos santos. En Cristo somos prósperos. Pero no debemos de olvidar nuestra condición. Es decir, esa es nuestra posición en Cristo. Pero nosotros seguimos siendo de carne y hueso, con problemas, con dificultades. Y necesitamos vencer esa parte en nosotros. Y esta parte, yo quiero que usted lo vea. Su posición en Cristo, sí, usted es santo, usted es perfecto,
usted ha sido libre, usted ha sido próspero, pero hoy en su condición, es decir, usted sigue siendo una persona de carne y hueso que lucha día a día. El apóstol Pablo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo que quiere seguir pecando? Entonces, no confunda esa posición con su verdadera condición. Imagínense, aún su condición no le ha podido permitir llegar a la estatura del varón perfecto, porque en eso vamos, en esa búsqueda vamos. Hoy más que nunca necesitamos cuidar nuestra salvación, ser temerosos de Dios, apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Una cosa es lo que somos en Cristo y otra lo que realmente una cosa es lo que somos en Cristo, otra cosa es lo que hoy somos. Y no hay que confundir esas dos cosas. Por eso la gente se quiere sentir confiada. No, hermano, estamos en guerra. Estamos en guerra, en contra del mundo, en contra del pecado, en contra de nuestro propio cuerpo. Y no podemos dejar que este cuerpo tome el control porque nos va a hacer pedazos. Y por eso decía, prefiero creer que la salvación se pierde, porque quiero vivir con temor y temblor y cuidar esa salvación. Efesios 5, 8 al 10, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Miren lo que dice Efesios 5, 8 al 10. Maravilloso. Y hoy quiero que podamos ser ministrados, porque hay gente que desea la presencia de Dios. Yo no sé cuántos desean la presencia de Dios, pero yo quiero que me escribas tu nombre, porque en esta segunda parte yo quiero ministrar la presencia de Dios. Porque sé que hay gente que ha sido radical con Dios. Sé que hay gente que me entiende qué es la presencia de Dios. Sé que hay gente que ama la presencia de Dios. Sé que hay gente que desea la presencia de Dios. Y quiero que te prepares ahí y que me escribas tu nombre, porque voy a mencionar tu nombre en el nombre de Jesús. Y voy a declarar: alejarnos de Dios no es una decisión que tomamos de la noche a la mañana, sino la suma de varias decisiones. Te decía lo de Lot. Primero se apartó de Abraham, se apartó del desierto y se fue a las llanuras del Jordán. Y poco a poco se fue acercando a Sodoma hasta que terminó viviendo en Sodoma. El hombre era justo, el hombre era temeroso. ¿Qué tenía que estar haciendo dentro de Sodoma? Y porque era justo, ahí está la misericordia de Dios, Dios lo guardó. Pero ¿qué tenía que estar él haciendo en ese lugar? ¿Qué tenía que estar él viviendo ahí? Entonces, el apartarse de la presencia de Dios es la suma de varias decisiones. Y fuimos perdiendo hasta que la presencia de Dios se apartó. Cuando la presencia de Dios venía hacia la casa de David, tomaron una decisión mala de llevar el arca de una manera inadecuada. Y murieron las personas que llevaban el arca. Una mala decisión. Y el arca ya no llegó hasta la casa de David. Tuvieron que corregir la forma de llevar la presencia de Dios para que la presencia de Dios llegara hasta la casa de David. Hasta su palacio. Y él se dio cuenta que la casa de Obed-Edom había sido prosperada, había sido levantada, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Así que hay creencias que nos alejan de la presencia de Dios, hay creencias que nos apartan de la presencia de Dios, hay creencias que nos hacen sentirnos confiados y querer seguir viviendo una vida de pecado. Vas a distorsionar lo que has creído, vas a distorsionar tu fe, vas a distorsionar tu relación con Cristo. Y hoy quiero que pongan mucha atención: decisiones basadas en los beneficios temporales y no en la voluntad de Dios. Decisiones tomadas en los beneficios temporales y no en la voluntad de Dios. Lot no se dio cuenta que su bendición era por estar con Abraham. Abraham representaba a la iglesia. Abraham representaba a la iglesia. Él tomó la decisión por su voluntad temporal, por su beneficio temporal, el ver las llanuras. El apartarse de Abraham simboliza el apartarse de la iglesia, el apartarse del cuerpo de Cristo. Fueron decisiones que fue tomando Lot, y por lo cual él perdió la presencia de Dios. Yo no sé cuánto quieran volver a su presencia. Instaló sus tiendas mirando hacia Sodoma. Instaló sus tiendas viendo hacia Sodoma. Y cuando él se dio cuenta, estaba viviendo dentro de Sodoma. Puede ser que nuestra mirada esté hacia el mundo, hacia las riquezas, hacia la fama, hacia la gente que ha tenido gran éxito. No, nuestra mirada debe estar hacia Cristo Jesús. Nuestra mirada debe de estar hacia Cristo Jesús. Y hoy quiero que podamos cantar, que podamos adorar.
Hay gente que terminó viviendo perdidamente, gente que la conocimos con una vida de rectitud, una vida de lealtad ante Dios y terminaron perdidos porque fueron tomando decisiones